Hola amiguitos, sean bienvenidos a las clases virtuales de biología. Estos son los temas que vamos a tratar ahora. Empecemos. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos, nunca te olvides, el conjunto de conocimientos sobre la naturaleza. Estos conocimientos están ordenados sistemáticamente. ¿Ya? Nos hablan sobre todos los seres que la componen, los fenómenos que ocurren en ella, ¿no? Esos fenómenos pueden ser químicos, pueden ser fenómenos físicos, ¿no? Básicamente, ¿no? Que ocurren en ella, y todas las leyes que rigen estos fenómenos, ¿no? Entonces la ciencia son estos campos que nos llevan a conocer la naturaleza. Esos conocimientos ya son altamente verdaderos gracias a la ciencia, ya que utiliza un procedimiento que se llama el método científico. Clasificación de la ciencia. Hoy vamos a hablar cómo se clasifica y se ordena la ciencia, ¿no? Entonces, las ciencias pueden ser formales o ciencias fácticas. ¿Qué son las ciencias formales? Estudian el conocimiento puramente teórico. Por ejemplo, las ciencias matemáticas, ¿no? O sea, las ciencias formales son son también llamadas ciencias exactas, ¿no? La matemática y la lógica llevan a muy poco error, ¿no? Son exactas, prácticamente nos llevan a la verdad. ¿Ya? Entonces, son ciencias formales. ¿Qué son las ciencias fácticas? Son aquellas las cuales utilizan la observación, la experimentación para investigar la realidad subjetiva, ¿no? Son fácticas, utilizan el método científico, ¿ya? Y nos van a llevar a la verdad. Tenemos las ciencias sociales, la física, ¿ya? La química y la biología. Entonces, poco a poco las ciencias sociales al utilizar el método científico ya tiene muy pocas posibilidades de error, ¿no? Y la física, la química, la biología nos acercan muchísimo a la verdad, ¿no? Gracias al método científico. Por lo tanto, es considerada una ciencia. El método científico. Vamos a conocer cómo es el método científico. Y esto es importante para la ciencia, ¿no? ¿Qué es el método científico? Son el conjunto de procedimientos lógicos y ordenados, ¿ya? Que se sigue para resolver un problema, ¿ya? Un problema y demostrar una verdad científica. Eso va a generar ¿qué? Conocimientos nuevos, ¿no? O sea, gracias al método científico hoy en día se hace ciencia. Entonces, ¿cómo es el método científico? Tiene unas etapas. Todo empieza con la observación, ¿no? Primero tenemos que observar ese fenómeno, qué está pasando, cuál es el problema, ¿ya? Luego, una vez que observamos, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ocurre tal fenómeno? ¿Verdad? Entonces, una vez que nos preguntamos, hacemos la pregunta, luego se nos tiene que ocurrir una idea genial, ¿no? Se llama hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es esa idea genial que va a ser la respuesta a esa pregunta. ¿Ya? La respuesta a esa pregunta eso se llama la hipótesis. Entonces, para que esa idea genial se convierta en realidad, necesitamos la experimentación. Entonces, en tu laboratorio, en el campo, nosotros tenemos que probar una y otra vez, experimentar, ¿no? Que es la base de la ciencia, ¿no? Y es la parte más divertida, ¿verdad? De la ciencia. Una vez que tenemos muchos datos, acá a raíz de varias experimentaciones, una, dos, tres veces experimentamos y más, tenemos que analizar esos datos, ¿ya? Y esos datos los tenemos que analizar, tenemos que ponernos a pensar cómo es que ocurre ese fenómeno, dónde está el error, cuáles son las variables, cómo es que ha fallado mi experimento y cómo hemos llegado a un resultado, ¿verdad? Entonces, al final, después de ese análisis de datos, pasamos a las conclusiones, ¿no?
anotamos las conclusiones, cuáles han sido los errores, cuáles han sido las fallas y qué resultado hemos obtenido, ¿verdad?, sobre nuestra experimentación. Finalmente, tenemos que sacar una teoría. Si nuestra hipótesis es verdadera o no era falsa, ¿verdad? Si nuestra hipótesis corresponde a nuestra investigación o no ocurre. Entonces sacamos una teoría. Y si nuestra idea ha sido muy genial, se puede convertir en una teoría, ¿no? Una gran teoría, inclusive te puedes ganar el premio mayor, ¿no? Son muy pocos los que han llegado a grandes, ¿no?, a grandes teorías, ¿verdad? Muy bien, ese es el método. Como decíamos, el método científico es secuencial, es sistemático y es ordenado, ¿ya? ¿Por qué es secuencial? Porque empieza en la observación y tiene que seguir esa secuencia, ¿no? Hipótesis, experimentación, recolección de datos, y si nos falla, regresamos a observar, ¿verdad? Es sistemático porque es todo un sistema, y es ordenado. ¿Por qué? Porque tiene que seguir ese orden, ¿no? Primero observamos, planteamos la pregunta, buscamos la bibliografía, ¿ya? En base a todo lo que hemos leído, planteamos nuestra hipótesis, nuestra idea genial, ¿no? Nuestra idea genial que va a responder esa pregunta. Luego experimentamos, del experimento, esos datos que hemos obtenido los analizamos, sacamos nuestras conclusiones, ¿no? Sacamos nuestras conclusiones y finalmente, si nos ha fallado eso, de nuevo observamos, ¿no? Y así seguimos ese circuito, ¿ya? El error nos va a llevar a una verdad, ¿verdad? En base a los errores. Muchos descubrimientos científicos han sido por el error, por eso hay que volver y experimentar, observar otra vez, ¿no? ¿Ya? La repetición en este caso nos va a llevar. La biología. ¿Qué es la biología? La biología es una ciencia que estudia a los seres vivos y su medio ambiente, ¿ya? Entonces, la biología va a estudiar a todos los seres vivos, las plantas, los animales, ¿no? Los hongos, los protozoos. Acá debe haber bacterias, pero no solo eso, sino que su medio ambiente, ¿ya? Acá las montañas, las rocas, el agua, el aire, el clima, ¿no? Inclusive eso, todo eso va a estudiar la biología. ¿Cuáles son los usos de la biología? La biología va a actuar en diversos campos, ¿verdad? En la industria alimentaria, en la agricultura, en la medicina, en la veterinaria. En la industria alimentaria, básicamente, mejora el rendimiento de los productos alimenticios, ¿no? Se va a mejorar los alimentos, la leche, la miel y otros, ¿no? Entonces los procedimientos biológicos hacen posible que los alimentos sean más nutritivos, mejores conservados, ¿no? Por ejemplo, en la leche se utiliza la pasteurización. En la agricultura es muy importante la biología, ya que a la agricultura se va a mejorar los productos, ¿ya? Se va a mejorar los productos y la cosecha va a ser mucho mejor, ¿ya? Entonces se va a evitar mucho las insecticidas, ¿no? Los fertilizantes han mejorado hoy en día gracias a la tecnología, la biología, ¿verdad? En la medicina ya se utiliza en distintos aspectos, ¿no? Para curar enfermedades, y ya que las distintas enfermedades están provocadas por bacterias y algunos parásitos también, ¿no? Entonces, gracias a eso también se van a formular medicinas. Los fármacos que tratan lo que dan a los pacientes también utilizan métodos biológicos. La veterinaria es importante también porque ya gracias a la biología la veterinaria ha mejorado bastante. Hoy en día se hace cría selectiva, ¿no? Se sacan mejores razas, ¿no? Mejores animalitos, ¿no? El ganado ha mejorado, entonces se reproduce mejor, ¿no? Los veterinarios mismos hacen la reproducción de estos animales, ¿no? La biotecnología de animales ha mejorado bastante, ¿verdad? La biotecnología gracias a la manipulación genética se ha mejorado estos animales. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no?, un ganado vacuno, el cual la carne que produce es de altísima calidad.
Ramas de la biología. Empecemos entonces con las ramas de la biología. Tenemos la anatomía. ¿Qué es la anatomía? Es el estudio de órganos, aparatos y sistemas, ¿ya? Mediante cortes. Entonces la anatomía es el estudio, mira, de todos estos órganos, pulmón, corazón, riñón, huesos, músculos, pero mediante cortes. Eso es la anatomía. Vayamos a lo siguiente. ¿Qué tenemos acá? Una célula. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia las células? ¿Ah? ¿Cómo se llama la rama de la anatomía que estudia las células? La citología, nunca te olvides, ¿ya? La citología estudia las células. Acá tenemos, mira, los tejidos, ¿no? Tejido conectivo, epitelial, muscular, nervioso, que son los 4 tejidos básicos. Los tejidos son estudiados por una rama de la biología que se llama la histología. La histología, nunca te olvides los tejidos. Tenemos acá, mira, bacterias, seres microscópicos, ¿no? ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia los microorganismos? La microbiología. Entonces, gracias al microscopio podemos ver estos bichitos pequeñísimos, ¿no? Ahora, si queremos estudiar las biomoléculas orgánicas, como los carbohidratos, proteínas, ¿no? Carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, ¿ya? Necesitamos ¿qué rama de la biología? La bioquímica. Ahora, ¿cómo se llama la rama de la biología que estudia los animales? La zoología. Muy bien, esa sí la sabes, ¿verdad? Y las plantas, también las sabes. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia las plantas? La botánica. Muy bien. Ahora, acá tenemos una placa Petri donde acá está un cultivo de bacterias, no necesitamos el microscopio, por lo tanto la rama de la biología que estudia esto es la microbiología, porque acá con el microscopio vamos a ver bacterias, ¿no? Y también tenemos otros, ¿no? Como la genética, la fisiología, la evolución, que estudiaremos posteriormente. Acá tenemos otras ramas de la biología, ¿no? La virología, los virus, aunque los virus no son considerados como seres vivos estrictos, ¿verdad? Micología, los hongos, ¿no? Protozoología, los protozoarios. Ficología, las algas, nunca te olvides, las algas, ¿no? Ya sabes. Hoy en día ha habido grandes descubrimientos en la biología en los últimos años, ¿no? Uno de esos descubrimientos es la penicilina. La penicilina es un medicamento inyectable el cual ya ha curado muchas enfermedades que antes nos causaban muchos muertos. Hoy en día, gracias a la penicilina, ya se han matado esas bacterias, ya que se ha descubierto que esas bacterias son las que causaban esas enfermedades, y gracias a la penicilina se ha solucionado muchos de esos problemas. Otro gran descubrimiento es el código genético. Hoy en día el análisis genético, o sea, el material que hay en el núcleo celular, se ha secuenciado. Mira, acá está, ¿ya? El código genético del ser humano. O sea, que gracias a esto ya podemos curar enfermedades desde el nacimiento, ¿verdad? Es una tecnología de punta, ¿ya? La tecnología, la ingeniería genética. Otro descubrimiento grande es la anestesia. ¿Qué es la anestesia? Pues es que uno pierda la sensibilidad al dolor, ¿no? Entonces no vas a sentir dolor. En este caso es una anestesia general, mira, una anestesia general. Te hacen dormir y entonces no sientes dolor. Entonces es importante para las operaciones, ¿no? Los microorganismos, ¿cómo no? Ya gracias al microscopio en las últimas décadas se ha descubierto que hay muchos bichitos que causan enfermedades, y en el agua mismo que sale del pilón hay bichitos, ¿no? Hay bacterias, hay protozoos. Muy bien, la última pregunta: ¿qué debes hacer en tus ratos libres? Muy bien, estudiar, estudiar y estudiar. Muchas gracias.